Gracias a Howard Philip Lovecraft existe el término del horror cósmico. Y también existe la duda de por qué le puso así a su gato. No cabe duda de que la obra de Lovecraft ha servido como fuente de inspiración en diferentes medios. En el caso del cine, su influencia es innegable, ya sea de manera directa o indirecta. Para esta lista tomaremos en cuenta películas que únicamente comparten la visión Lovecraftiana, tanto del horror, la ciencia ficción, incluso de su filosofía, por lo que no incluiremos adaptaciones oficiales de sus obras. Acompáñanos a comentar algunas obras inspiradas en el trabajo de este gran autor. La Cosa, John Carpenter. Una de las obras más grandes, tanto mediáticamente como en extensión, de H.P. Lovecraft se tituló En las montañas de la locura, la cual nos narraba cómo un grupo de expertos parten a una expedición a la Antártida con la finalidad de descubrir nuevos fósiles, apoyados con una herramienta muy poderosa que les permite perforar el hielo a una profundidad nunca antes imaginada. Con esto logran un descubrimiento sin precedentes que podría poner en jaque todo lo conocido en materia de biología y taxonomía hasta ese momento. En primera instancia pudiéramos intuir que John Carpenter basó su opus magnum en el relato Lovecraftiano antes presentado, pero no, o por lo menos no del todo. 2 años después de que se publicara dicha obra de Lovecraft y tras la muerte de nuestro escritor de horror cósmico favorito, el nuevo editor de la revista Astounding Stories, John Campbell, lanzó el relato ¿Quién anda ahí?, del cual se adaptó casi calcado el gran director creador de la obra maestra del cine del horror cósmico, La Cosa del Otro Mundo. El final feliz a todo esto es que tanto Campbell como Carpenter admiten abiertamente la gran inspiración y el máximo reconocimiento al maestro H.P. Lovecraft. Annihilation, Alex Garland. En 1927, Lovecraft lanzó un cuento corto titulado El color que cayó del cielo. En este relato narraba cómo un meteorito impactó en los bosques de Massachusetts, causando un fenómeno que tenía un distintivo fascinante. Aquel prodigio desprendía un color indiscernible, como le encanta a Lovecraft, el cual modificaba toda flora y fauna que alcanzase. A diferencia del caso anterior, aquí no hay controversia en cuanto a la fuente de inspiración, no hay duda ni titubeo. El director Alex Garland abiertamente aceptó su amplia inspiración en este cuento Lovecraftiano, así como en el film del maestro Andrei Tarkovsky Stalker, La Zona, entre muchas otras excelentes obras de la ciencia ficción. Existe un ejercicio mental paradójico en el cual se te da la tarea de imaginar un color nuevo inexistente, con la premisa de que es imposible dicha tarea. ¿Alguna vez lo has intentado? Es paradójico, pues todo lo que imaginamos tiene tendencia a utilizar de forma inconsciente elementos existentes. Este es otro aspecto magníficamente logrado en esta cinta, que contiene monstruos terroríficos, pero digeribles, pues combinan el imaginario con la biología que ya conocemos. Y, a diferencia de las bestias Lovecraftianas, estos son completamente descriptibles. The Mist, Frank Darabont. Ok, lo sabemos. La Niebla es literalmente una adaptación de uno de los más populares cuentos del maestro Stephen King. Entonces, ¿por qué la incluimos en una lista del cine inspirado en Lovecraft? Si bien el maestro King tiene sus aportes al horror cósmico, es evidente que el precursor, inspiración de todo aquel que se atreve a escribir el género, es Howard Philip Lovecraft. El mismo King ha aceptado que ha desayunado, comido y cenado de la obra del maestro del horror cósmico para sus más grandes obras del género. Y La Niebla no es la excepción. Asimismo, el director Frank Darabont, amplio admirador de la obra de King, también ha mencionado que los monstruos vistos en pantalla tienen el estilo característico de los relatos Lovecraftianos. Si bien es obvio que la narrativa tiene la crudeza y el cinismo del maestro Stephen King, sobre todo con su trágico final, La Niebla es un excelente ejercicio para imaginarnos cómo sería el crossover más emocionante de la literatura de terror. The Lighthouse, Robert Eggers. Si pensamos que la combinación de grandes autores del horror más emocionante fue la de King y Lovecraft, imagínense si metiéramos en una licuadora la cosmicidad de Lovecraft, el horror gótico de Edgar Allan Poe, algo de Nosferatu y hay unas notas de Fritz Lang. Todo esto bajo la óptica del visionario director del cine de terror Robert Eggers.
Bueno, lo que obtendríamos sería horror, delirio y tentáculos, en un escenario desolado en donde el corazón del relato radica en la relación de sus protagonistas, los cuales sostienen una relación amor-odio en una isla en donde solo ellos están encargados de cuidar un faro. The Lighthouse, un relato que si bien en su narrativa nos recuerda bastante más al maestro Edgar Allan Poe, sobre todo cuando las siniestras aves son cruciales en la caída al abismo de locura de nuestros personajes. Y si bien el film es una alegoría completamente al castigo de Prometeo, podemos concluir en que Robert Eggers cumplió la fantasía de mostrarnos cómo sería un fragmento de la mitología griega narrado por Edgar Allan Poe, con ciertas asesorías del maestro Lovecraft. Pues no me van a dejar mentir con que la locura que experimentan los protagonistas tiene tintes mucho más Lovecraftianos que del mismo Poe. Con el cine de Eggers, gana el cine, gana la literatura y ganamos todos, definitivamente. Saga de Alien. Para hablar de la relación que existe entre el trabajo de Lovecraft y la saga de uno de los extraterrestres más famosos en nuestra cultura pop, tendríamos que hablar del Necronomicon. El Necronomicon es un libro ficticio creado por el mismo Lovecraft a través de su alter ego, Abdul al-Hashred, en una de sus obras, y a su vez es el nombre que el diseñador del monstruo de Alien, H.R. Giger, usó para bautizar un compendio de ilustración editado en 1977. Los bocetos contenidos en el libro de Giger pasarían a convertirse en el xenomorfo que conocemos actualmente, luego de que se le mostrara al director de la primera entrega de esta saga, Ridley Scott. Giger imagina al alien como una criatura sensual y aterradora, indefinible con términos de género, indistintamente masculina o femenina, sin ojos, sin emociones evidentes, desconcertante, en definitiva una entidad que dignifica las pesadillas más atroces de Lovecraft. Este excelente artista, abiertamente inspirado en las obras del maestro, diseñó un monstruo que años después taladraría el imaginario colectivo del horror en su obra Visiones de Alien. Ahora, no solo los diseños de Giger unen esta saga con el horror Lovecraftiano, la narrativa claustrofóbica y disruptiva sobre la idea del antropocentrismo nos hacen ver en pantalla un relato de un Lovecraft moderno, reforzándose con el concepto de colmena abordado en la secuela Aliens por James Cameron, y finalmente llevándonos a la muerte del ego humano en su tercera entrega dirigida por David Fincher, conceptos de los cuales el maestro Lovecraft fue un precursor dentro del horror y la ciencia ficción. El xenomorfo es indescifrable, y ahí recae el peligro constante de su presencia. Los protagonistas no conocen sus métodos de caza, no saben ni siquiera qué es lo que el alienígena busca de ellos. La única pista que tienen sobre sus motivaciones es su propia hostilidad y el hecho de haber utilizado uno de ellos como incubadora. Lo cual envía al humano a la paranoia, a la locura. Un monstruo espacial indiscernible que lleva al humano a la locura, Lovecraft en su máximo esplendor. Event Horizon, Paul W. Anderson. La evolución natural de la saga de Alien hacia el abismo inefable del horror cósmico, eso es el Event Horizon. Agujeros de gusano, una nave que lleva el gótico al futuro interestelar, un peligro tan indescriptible que ni la misma película se toma la molestia de describirlo, y aún así lo sientes tan presente y latente como una omnipresencia. Y de hecho, no hay mejor premisa para este film que lo que H.P. Lovecraft escribió mucho antes del estreno de la cinta. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Un vistazo más a la visión copernicana del maestro Lovecraft en su obra La llamada de Cthulhu. Por esto y más, Event Horizon es la respuesta natural de hacer caso omiso a las advertencias del maestro. Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más sobre el mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco.
Y también los invitamos a compartirnos sus películas favoritas de horror cósmico en la zona de comentarios. Ahora sí, continuamos con Virus, John Bruno. Y por fin llegamos al pináculo de la visión copernicana de Lovecraft. La muerte del antropocentrismo en su máxima expresión. Un ente cósmico instrumental que ve al humano como un virus y no solo eso, como alimento y refacciones. Literalmente, cuando los protagonistas dialogan con esta presencia, negocian, buscan soluciones humanas, esta les patea el ego humano, aceptándoles la negociación, dándoles una lista de las necesidades que condicionan el trato, y estos insumos son nada más y nada menos que ojos, huesos, piel, cartílagos, articulaciones, músculos, órganos vitales, entre otros elementos que para nosotros es impensable ofrecérselos. Sin embargo, este monstruo lo ve simplemente como una lista de mercado en una carnicería, haciéndonos entender que muy probablemente en el cosmos existe una civilización que si nos llegase a conocer, no nos vería de diferente forma a la que nosotros vemos a un cerdo, a un delicioso y funcional cerdo. Aulas peligrosas, de Robert Rodríguez. Dentro del trabajo tan diverso en la filmografía de Rodríguez, que incluye acción con la saga del mariachi, adaptaciones de cómic con Sin City, películas familiares como Mini Espías, en un momento de su vida nos trajo una peli de horror universitario, llamada Aulas peligrosas en Latinoamérica. Nunca se ha hecho una mención alguna de que Robert Rodríguez haya tomado alguna inspiración del maestro, pero sí Kevin Williamson, guionista especializado en el horror juvenil, quien escribió la historia como un refresco del clásico The Thing, del que ya hablamos anteriormente, con la variante de que aquí el monstruo del otro mundo no se limita a un lugar desolado como la Antártida, sino que dispone de una ciudad entera, dándonos un ambiente que recuerda un poco a la vieja ciudad de Innsmouth. Es un film recomendable cuando te quieres tomar a la ligera el horror cósmico, que, hey, también se puede. Desde aquí te damos la advertencia de no subestimar el terror de esta cinta, solo gózala. Evolution, Ivan Reitman. Y si hablamos de tomarnos a la ligera el horror cósmico, no hay mejor exponente que el mejor sponsor de shampoo de la historia. La comedia de culto Evolution, que nos narra cómo una especie invasora pasa por todos los estadios evolutivos darwinianos en tan solo una semana, explorando todas las formas de vida existentes en la Tierra, incluso en el punto que este invasor evoluciona a un primate tan solo unos pasos antes del gen Homo. Una comedia de horror cósmico que no te puedes perder. ¿Y a ti qué relato lovecraftiano te recuerdan estas obras del cine contemporáneo? Y déjanos en la zona de comentarios qué otras películas conoces que pudiéramos incluir para una posible parte 2.